primer caso dice, So Westwood ha estado recibiendo muchas quejas de su principal cliente, Home Station, sobre calidad de sus envíos de productos tratados con presión. Rick Summer, director de la fábrica, está preocupado porque solo un cliente le proporciona la única información que tiene la empresa sobre la calidad de los envíos. Por esta razón decide recopilar información sobre los envíos defectuosos mediante un formulario, el cual aplicará para cada conductora al entregar la mercadería al respectivo cliente. En total se realizaron 442 envíos en las últimas 8 semanas. Los datos recopilan la cantidad de productos defectuosos y sus causas, los cuales se muestran en tabla junta. Utilice las herramientas de calidad para hablar un informe acerca del estado actual de sus productos. No dice cuáles. Entonces es nosotros proponer cuál. Bueno, dice, desde la semana 1 se enviaron 44, 5 estuvieron defectuosos, 2 por una factura incorrecta, 2 por una carga incorrecta y 1, la causa fue producto estropeado. Y así, de aquí 55 y 14 estaban defectuosos, 5 por esta causa, 6 por la otra, 1 por el otro. Y retraso en el camión 2. Y así se lee esta tabla. Vamos a proceder primero a realizar el caso A. Y después volvemos a leer el caso B. Antes de pasar a la resolución de la plantilla, quisiera que viéramos o analizáramos qué herramienta nos conviene usar. Bueno, ya fue usada una, que fue la hoja de recolección. Luego, recordemos que son 7 herramientas en total. Podríamos, un diagrama de flujo, pues necesitaríamos más información de cómo es el proceso de envío, por ejemplo, y no nos están dando dicha información. Si seguimos, luego encontramos entre las 7 herramientas, otra de ellas es un diagrama de Pareto. El diagrama de Pareto es para identificar las posibles causas de un defecto. A ver que hay un problema tan claro como es el envíos defectuosos y que hay causas, el por qué fue, nos da una idea de que podemos usar tanto Pareto como Ichikawa, porque hay causas claramente establecidas. Vamos a enfocarnos en usar esas dos herramientas. ¿Por qué no podemos o no es conveniente usar los gráficos de control? Porque recordemos que después de Pareto y Ichikawa están los histogramas o los diagramas de dispersión. Bueno, los gráficos de control es más que todo para medir atributos o variables. Y estos atributos o variables es de acuerdo a ciertas mediciones. Aquí hay dos cosas o dos factores a tomar en cuenta. Uno, hay claramente 8 semanas, pero en estas 8 semanas no hay una homogeneidad en la cantidad de envíos. Por ende, no se pueden comparar entre sí. Porcentualmente hablando, sí, pero como que no conviene hacerlo con gráfico de control. Al ver tanta variedad de datos, nos vamos más por lo que son las herramientas de Ichikawa y Pareto. También recordemos que los histogramas se pueden usar como un auxiliar, algo como para ordenar mejor la información. Entonces procederemos a usar estas 3 en este caso. En la plantilla vienen divididas las que decidimos usar por cada caso. Ya les comenté por qué decidimos usar estas 3 en el caso A. Porque los datos tienen cierta ambigüedad. Entonces pasemos a realizar un histograma según nuestra conveniencia. Lo primero de ellos es, para realizar eso, es determinar con qué o cuáles datos vamos a usar para hacer el histograma. ¿Ok? Podríamos decir que queremos ver cómo se han comportado los envíos con respecto a la semana. Entonces, podemos escoger estos dos datos. Sin embargo, quiero mostrarles lo siguiente. Insertar, digamos que vamos a insertar un gráfico de barra normal. Entonces, nos dice un comportamiento de acuerdo a la semana. Aquí, cuando tenemos esta ambigüedad en la tabla, nos conviene, para que no nos quede este espacio aquí libre, hacerlo de la siguiente manera. Seleccionamos
Ambigüedad me refiero al número de casillas. Podríamos hacer que pasemos la casilla para acá abajo, igual que aquí, pasarla para aquí abajo. Entonces, de esta manera, seleccionamos los datos, insertar, gráfico de barras normal y ya nos empieza en semana 1. ¿Por qué no nos empezaba en semana 1? Porque agarraba esto como si fuera otra variable independiente. Recordemos que la variable independiente es el eje horizontal y casi siempre son las variables del tiempo, porque el tiempo es independiente de lo que pase, siempre va a seguir pasando las semanas. Ok, entonces ya aquí tenemos un histograma. ¿Qué es lo que podemos ver? Número de envíos, podríamos decir que por semana. Aquí se especifica, entonces vemos que la semana con mayor envío fue la semana 6. Como le digo, es una información o manera de dar los datos. Luego puede ser que a mí me interese ver también los números de envío defectuosos. Entonces, puedo hacer semana con número de envíos defectuosos. Entonces, seleccionamos las dos con control, insertar, gráfico de barras normal, y aquí sería número de envíos defectuosos por semana. Es otra manera de verlo. Luego, una manera muy útil de acomodarlo es que si estamos viendo dos variables, lo que es número de envíos defectuosos por semana y número de envíos totales, podríamos expresarlo en un mismo gráfico. Entonces, para hacer esto, Excel tiene su manera, seleccionamos todo, él capta que está la variable independiente porque está de primera, entonces el eje horizontal, y las otras son ejes verticales. Insertamos un gráfico de barras normal y nos lo da de esta manera, que sería una comparación entre barras. Ya les enseño otra que es todavía más gráfica, o sea, nos lo da de una manera más natural. Entonces, esto sería número de envíos y envíos defectuosos por producto, por semana. Luego, es una manera de representarlo. También podemos representarlo seleccionando entonces las tres columnas y los gráficos que tenemos aquí, gráfico combinado. Entonces lo podemos combinar como con combinar ambos datos. Entonces, si usamos la primera opción, dejamos solo una columna, o sea, en esta opción solo tenemos una columna vertical y en esta tendríamos dos. Ya que es muy diferente, voy a guiarme con ese ejemplo, aquí va del 0 al 100 y aquí del 0 al 18. Depende de cómo queramos o cómo sintamos que es mejor para la empresa proponerlo. Por ejemplo, aquí con estos dos me voy más, bueno, uno combinado, pero con una sola columna. Entonces de aquí puedo ver, porque igual estoy hablando de lo mismo que el gráfico de la par, o sea, estos gráficos representarían los mismos datos, que sería número de envíos y envíos defectuosos por semana, pero me da una idea de lo siguiente. En la primera semana se hizo un total de 44 envíos, pero los defectuosos fueron menos de 10, 5. Y nos podemos ver que las semanas donde hubo más devoluciones fue la semana 2 y semana 5. Si queremos tener una mejor visualización de eso, podríamos hacer el gráfico más grande, poner los ejes, que los principales sean de 5 en 5 para ver dónde está cada uno. Podemos hacerlo tipo que acá y nos da una mejor idea. Entonces podemos ver que aunque la semana 6 fue donde más envíos se realizó, los defectuosos fueron uno de los menores.
que donde más se tiene es en la semana 5 y luego la semana 2. Es como un acomodo de datos. Y repito, también lo pueden insertar de la otra manera. Voy a seleccionar esas 3 casillas, insertar el gráfico combinado, y en estas pues se tienen 2 columnas diferentes. Entonces, alguien que lea este gráfico, igual representaría esto. No estamos cambiando los datos. Tiene que saber alguien que lea este gráfico que esta columna es diferente a esta, pero nos da con respecto a podríamos, aquí sí vemos perfectamente a la primera que en semana 5 es donde mayor número de defectos hay, y luego semana 2, y que las menores son semana 6 y semana 3. A diferencia de eso, que por tener el mismo calibre acá, tal vez no se logre ver la diferenciación como en esta. Entonces queda como a decisión de nosotros cuál de los dos usar. Y los histogramas, pues aquí vimos que es para ver nada más comportamientos de datos. Generalmente se usan cuando no se pueden cambiar el orden del eje horizontal, entonces no se podría ordenar esto de mayor a menor, porque lo lógico, lo natural es analizar semana por semana. Entonces los histogramas se utilizan cuando pasa esto. Ya cuando son facturas o las causas en sí, entonces lo que podríamos ver es que en estos casos, que ya son causas, pues ahí nos conviene utilizar más un Pareto. Vamos a realizar un Pareto en el siguiente ejemplo, en el 3.2. Entonces tenemos los mismos datos, pero ahora el Pareto, recuerda, el Pareto no nos sirve por semanas porque de nada nos sirve priorizar cuál semana hubo mayor número de devoluciones si ya pasaron. Es mejor concentrarnos en el defecto o en las causas. Entonces vamos a ver, aquí lo que nos dice es cuánto hubo, por ejemplo, aquí son 5, viene dividido en cada causa, 5, 14, si seleccionamos suma 14, viene dividido en cada causa. Entonces vamos a ver cuántos tuvimos en total de cada uno. Podemos hacer una columna aquí más, que diga total, y sumamos. Entonces, un total de envío de 442. ¿Cuántas devoluciones? Un 81 devoluciones. Y el total de cada una. Por factura incorrecta, 24 devoluciones, por carga incorrecta, 35, por producto estropeado, 14 y por retraso en camión, 8. Si sumamos estas 4, vean que nos tienen que coincidir. 81 devoluciones. Pero ahora sí las tenemos por causa. Entonces vamos a hacer una tablita aquí en vertical para que nos quede más claro. Son en total 4 causas. Aquí podemos poner causas. Y por acá podemos poner el número de envíos defectuosos por esa causa. Y por acá colocamos la cantidad. Ok, voy a hacerlo de manera manual. Entonces dice que la cantidad de la factura incorrecta sería 24, 35, 14 y 8. También podemos hacer seleccionándolos, pero por salvaguardar datos, no solo seleccionarlos, sino también fijarlos para, sin importar cómo movamos esas casillas, no nos cambien los datos. Ok, aquí ya tenemos las tablas o la tabla acomodada con las causas y sus números de envíos defectuosos. Ahora haremos un Pareto. Recordemos que el Pareto ahora viene muy fácil de insertar con esta función de gráficos estadísticos, insertamos y él no lo acomoda. Simplemente voy a hacer unas aclaraciones para que entendamos el gráfico. Entonces, esto puede ser un diagrama de Pareto.
para las diagrama de Pareto para, qué sé yo, número de envíos defectuosos, para los envíos defectuosos. Ahora sí, me interesa explicarles estos dos ejes verticales que tienen. Bueno, este de aquí cuenta en sí el número de envíos defectuosos. Por ejemplo, carga incorrecta tiene 35, sí, efectivamente. Factura incorrecta tiene por ahí 25, 24. Producto estropeado tiene 14 y este 8. Que recuerden que si queremos, podemos cambiar aquí el diseño del gráfico, podemos indicar aquí el número exacto, así 35, 24, 14, 8. O de esta manera, que venga de las, tanto en la barra como aquí con el eje. Bueno, ¿dónde sale esta frecuencia? Esto es lo acumulado. En total, ellas suman el 100% de las devoluciones. ¿Qué es lo que nos dice? La primera causa es un 40 y algo por ciento del, de los productos devueltos. Ahora sí, veamos a ver cuánto es ese porcentaje o a qué se refiere. Si nosotros aquí podemos usar lo que se conoce como eh, frecuencia individual y en la otra sería como una frecuencia acumulada. Entonces aquí podríamos decir frecuencia relativa y aquí frecuencia acumulada. Entonces vamos a repasar rápidamente cómo se relaciona esto. Entonces primero vamos a ver la suma, o sea, cuánto hubo en total de evoluciones. 81. Entonces frecuencia relativa es ver cuánto es esto con respecto al total. Dice es 29,63%. Como todos van con el mismo total, lo fijo y arrastro. La acumulada, para hacer la acumulada, nos puede servir insertar acá una tabla y nos es de utilidad llegar y establecer, o sea, de mayor a menor. Bueno, aquí por formato, si quieren, vuelve a dar el ancho de la columna que tenía. En ese caso era un ancho de 10,78. Entonces le voy a dar ese ancho a estos tres. Ancho de columna 10,78. Ok, entonces aquí son poquitas causas, pero para repasar el procedimiento de mayor a menor. Entonces ya nos dice que la carga es incorrecta. Antes, con solo hacer Pareto, sabemos esto. La frecuencia acumulada, entonces como hacíamos en ABC, le doy control Z, y aquí sería este 43 más este 29, 72, y recordemos que en la última cierra en 100. Vean que calza. Yo les dije 40 y algo, sí, 43%. Ya cuando va por la segunda, corresponde a un 73%. Ya por la tercera, corresponde a un 90%. Y en la última, pues cierra con el 100. Esa es la frecuencia acumulada. Digamos que si no tuviera esta función, hay que hacerlo de esta manera, seleccionar los datos, insertar, creo que con la función de gráfico combinado se logra este efecto, pero ya el, la función de Pareto nos da esto de una vez. Ya con esto nos queda claro dónde está el acumulado o qué significa esta columna. Y Pareto entonces nos dice, bueno, la principal causa es una carga incorrecta. La segunda es factura, la tercera producto estropeado y la cuarta retraso del camión. ¿De qué nos sirve Pareto? Pareto es una base para hacer el Ichikawa. Entonces en Ichikawa hay que poner las causas. Recuerden que por recomendación
priorizamos las espigas. Entre más cerca a la cabeza, más importante es la causa. Aquí les dejo como un ejemplo, un machote de cómo se debería realizar. También que hay herramientas en línea donde esto se puede hacer, no necesariamente lo tenemos que hacer manual, así como este en Excel, sino que hay otras herramientas en línea como Miro, Pictochart, otros de ahí, YoDraw. Bueno, hay varias herramientas digitales para hacer los diagramas de Chicago. Vamos a usar eh, esta que les propuse aquí para no salirnos de la plantilla. Okay, me interesa llevarme esto. Entonces lo voy a pegar por acá para tener la información. Voy a pegar los valores. Ok, entonces aquí, la primera causa sabemos que va más pegada a la espiga, la causa mayor 1, entonces ponemos que es carga incorrecta. La causa mayor 2 sería factura incorrecta. La 3, producto estropeado. Y la última, retraso del cambio. Entonces, lo que va aquí como subcausas, vea causa menor, y cada una puede tener su subcausa, por ejemplo, carga incorrecta. Entonces, podemos decir que modelo del producto. Esos se basa uno como en supuestos, para realizarlo de manera correcta, pues nos tendrían que dar los datos o más específico el caso. Entonces yo puedo decir, bueno, una carga incorrecta, modelo del producto, bueno, ¿qué pasó con eso? Yo puedo poner no coincide. No coincide con el pedido. Y aquí tendríamos una subcausa 2. Si queremos podemos poner otra de supuesto, yo no la voy a colocar. Otra causa 1, de carga incorrecta. Podríamos decir que cantidad del pedido. Entonces, bueno, ¿qué pasa con la cantidad del pedido? Vienen menos productos, ¿verdad? Pues si fueran más productos, pues nada más se vuelven a la fábrica y el cliente no generaría una queja. Sí sería un problema, pero el cliente no generaría una queja. Entonces así se va rellenando el Ichikawa. Luego, con factura incorrecta podríamos decir que los montos. Entonces, aquí podríamos decir que no se le aplica el descuento por cantidad. Qué sé yo, que si piden más de 1.200 se le hace un descuento, pidieron 2.400 y venía al precio original. Y así sucesivamente. Bueno, este monto lo pude haber colocado como. Ahora aquí, factura incorrecta, también podríamos decir que, qué sé yo, datos. Entonces, datos. Cédula jurídica del cliente inexistente. Entonces, repito, esto lo podríamos saber solo si nos dan el caso más específico. Aquí estoy haciendo supuestos. La tercera causa es el producto estropeado. Entonces, causa 1, puedo decir que grietas. Su causa 2, puedo decir que las grietas es por mal empaque o exposición a luz solar. Y aquí también puedo decir que el producto estropeado también es, aparte de grietas, aquí lo único que nos dicen que
envíos de productos tratados a presión, entonces, no sé, podríamos decir que el producto venía mm, con golpes o abolladuras y podríamos decir que las causas es por cantidad, y no sé, los golpes es espacio insuficiente en el camión. Y así lo vamos llenando. Aquí, entonces, como una causa, podríamos decir el retraso del camión. eh, un retraso del camión puede ser paros inesperados, o sea, no sé, podría ser una huelga o una manifestación, en ese caso, o una causa 2, eh, cambio de ruta. Entonces, como el camión tuvo que cambiar de rutas, tardó más. Entonces, ¿qué es lo que puedo especificar? Cambio de ruta. ¿Por qué? Eh, podemos decir que paso habitual cerrado. O también podría ser restricción en la gama. Que a veces por tener restricción dentro de esa once los camiones tenían que agarrar otra ruta. Ok, ¿qué nos falta? Lo más importante, que es el efecto de estas causas, ¿qué causan? Valga la redundancia, ¿qué efecto causa? Productos, aquí no lo dirían, vean la tabla donde no lo dice. Envíos defectuosos. Entonces, ¿qué causan esto? Envíos defectuosos. ¿Cómo se eliminan que no haya envíos defectuosos? Con las posibles soluciones. Bueno, una posible solución es verificar antes de que salga de la fábrica que el modelo del producto coincida con el pedido y que la cantidad de producto también coincida con el pedido. Entonces, tener una inspección antes de montarlo en el camión, eso es una buena solución. También otra solución es actualizar los datos de los clientes con sus cédulas jurídicas y el, el sistema de cobro con los descuentos vigentes. Otra solución, yo podría decir que para que el producto no llegue estropeado, se va a revisar el empaque y se va a acondicionar el camión para que no haya exposición a luz solar y ir menos productos por camión con tal de que no se dañen. Luego, aquí tal vez yo no daría una solución porque estos son factores externos a la empresa. Tal vez esto puede ser de un pronto a otro, puede ser programadas. Entonces, podría una solución mantenerse anuente con las noticias nacionales de posibles huelgas, paros o manifestaciones y programar la entrega de los camiones ya considerando un rango por si pasa algo de eso. Por ejemplo, si el camión generalmente dura 2 días llevando la carga, bueno, se le dice al cliente que durará 3 días por si algo pasa. Pero tampoco podemos decir, ah, 6 días y que el camión llegue en el día 3, no, tampoco, porque de hecho lo esperaban hasta el sexto día, entonces le damos un rango. Podemos decir, llega de 2 a 3 días, entonces el cliente ya sabe cuándo esperarlo. Pero con el rango al menos no quedamos mal. Entonces, con esto, ¿qué es lo que queda? Pues brindar un informe. Entonces, el informe puede ser las soluciones, de acuerdo al Pareto, el Ichikawa. Con el histograma lo que podríamos decir es que no se ve un comportamiento uniforme en los envíos, o sea, aquí subió, luego bajó, se mantuvo, subió un montón, volvió a bajar y ahí está subiendo. O sea, no hay un comportamiento eh, lineal. O sea, no podemos decir que entre más semanas, más envíos. Esto también lo podríamos hacer, vamos a hacerlo rápidamente, con un gráfico de dispersión, que son los de control. Entonces, un gráfico de dispersión eh, lo tiramos de esta manera. Lo que podemos ver es esto, que es la relación entre el número de envíos y las semanas. Entonces, no hay una línea recta, no hay una línea
que obedezca la tendencia, o sea, los números no se comparan entre sí. Y lo podemos comprobar, diseño rápido, acá nos da esta opción, que es identificar la línea de envíos. O sea, si esto fuera un comportamiento lineal, que conforme avanzan las semanas, más envíos, los puntitos irían encima de esta línea recta, pero no. Entonces, no hay un comportamiento lineal entre las semanas y los envíos. Lo podríamos concluir con esto. Entonces, en el informe se da todas esas conclusiones, pero con bases, con bases gráficas o con bases matemáticas. Con el histograma me di cuenta de esto y que la semana 6 se dio más envíos. Con el gráfico de dispersión que no hay relación alguna entre el tiempo y el número de envíos. Yo también podría ver un gráfico de dispersión entre estos dos números de envíos y defectuosos. Insertar, gráfico de dispersión, diseño gráfico rápido, aquí una línea de tendencia y me doy cuenta que tampoco hay una relación lineal. No quiere decir que entre más envíos, más devoluciones, tampoco. Porque podría ser. O sea, podría decir que entre más envíos usted haga, más devoluciones recibes. Entonces es un crecimiento proporcional. Y se podría decir que, o sea, hasta se puede encontrar como un porcentaje. Pero no, en este caso no. No hay ni uno ni el otro. Entonces, todo esto se da en un informe, pero uno da una conclusión y lo justifica matemáticamente. Por ejemplo, acá sería para saber qué estamos hablando, número de envíos. Y por este lado, bueno, aquí me sirve que vayan de uno en uno, pero estamos hablando de las semanas. Y por acá tenemos número de envíos que es la primera columna, perdón, el número de envíos defectuosos. Vamos a ver qué número de envíos, aquí dice que son, número de envíos son 40 y algo. Exacto, 44. Y, perdón, estoy aquí. Entonces, números de envíos aquí. Voy con el primer dato. Aquí lo podríamos decir que vaya de 10 en 10. Me voy acá y le digo que en opciones de eje tal vez que pueda ir de 10 en 10 para tener más claro. ¿Qué es lo que nos dice? Bueno, vean este punto de aquí. 44,5, o sea, 44 es el eje X, 44 envíos, 5 devoluciones. Entonces aquí podríamos decir números de envíos defectuosos. ¿Cómo sé que son los defectuosos? Porque la columna Y o el eje vertical, o sea, la segunda columna seleccionada, y el eje horizontal, la primera columna seleccionada. Entonces aquí podemos decir que es número de envíos. Tampoco hay una relación lineal. Por ejemplo, aquí podemos ver que no necesariamente, como les mencionaba antes, entre más envíos, más devoluciones. O sea, no existe una relación entre ellos. Aquí vemos el último de los puntos, que es 87,6. Entonces, es en la semana 6. 87 envíos, la mayor cantidad de envíos, solo 6 devoluciones. Entonces, no hay un comportamiento. ¿Qué los ordena aquí? Por cantidad de envíos hechos. El primero sería 38,6, el segundo también es el primero 37,11, el segundo 38,6, el tercero 44,5, el cuarto 50,2, o sea, no los ordena según la semana, sino la cantidad de envíos. Pero repito, eso es para sustentar posibles conclusiones.